Esta mañana hiciste algo extraño. Te despertaste, miraste un rectángulo de vidrio durante varios minutos antes de levantarte, comiste alimentos procesados en un recipiente de plástico, te sentaste durante horas en una silla frente a otra pantalla y al final del día volviste a mirar el rectángulo de vidrio hasta que tus ojos se cerraron solos. Y lo más curioso de todo es que no lo notaste. Para ti, eso es simplemente un día normal. Pero para alguien que te observara desde el año 3000, lo que acabas de hacer sería una de las cosas más desconcertantes que jamás haya presenciado. Imagina que existe una máquina del tiempo, no la clase de máquina que aparece en las películas, con luces y palancas. Solo un observador y un ser humano del año 3000 equipado con todo el conocimiento acumulado de 1000 años adicionales de ciencia, medicina, psicología y sociología. Ese ser viaja hasta hoy, se sienta en una silla invisible en tu habitación y simplemente te observa durante 24 horas. La pregunta no es qué vería. La pregunta es que no podría creer. La investigadora Julie Beck, en su trabajo sobre el diálogo entre generaciones futuras y presentes, describe algo que los futuristas llaman el efecto de la normalidad invisible. Es la incapacidad de una civilización de ver sus propias contradicciones porque está demasiado dentro de ellas. Lo que para ti es cotidiano, para alguien con perspectiva histórica suficiente es una señal de alarma, una rareza o simplemente algo que no tiene ningún sentido lógico. El ser humano del año 3000 llevaría consigo algo que tú no tienes todavía, el beneficio del tiempo. Sabría cómo terminó esta época, sabría qué decisiones colectivas resultaron ser errores enormes y cuáles fueron los primeros pasos hacia algo mejor. Y al verte vivir tu día ordinario, empezaría a tomar notas. La primera cosa que registraría es la relación que tienes con el sueño. No la cantidad, la calidad. Estudios publicados por Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California en Berkeley, demuestran que el ser humano contemporáneo duerme entre 1 y 2 horas menos por noche que sus antepasados de hace apenas 100 años. El observador del año 3000 probablemente sabría que esto tuvo consecuencias, que esa deuda acumulada de sueño, generación tras generación, dejó una huella en la salud mental, en la memoria, en el sistema inmunológico. Y lo vería en tiempo real mientras te quedas mirando el techo a las 12 de la noche con el teléfono en la mano, enviando un mensaje más antes de apagar la luz. Pero lo que más le llamaría la atención no es que duermas poco. Y es que lo sabes y lo haces de todas formas. Y ese es el patrón que más confundiría al observador del futuro. La distancia entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente haces. No es ignorancia. Sabes que el azúcar en exceso tiene consecuencias. Sabes que estar 8 horas sentado sin moverte no es lo que tu cuerpo fue diseñado para hacer. Sabes que pasar horas en redes sociales comparándote con otros activa mecanismos en tu cerebro que no te hacen bien. Lo sabes, y aún así el ciclo continúa. El psicólogo Roy Baumeister llamó a esto el agotamiento del ego, la idea de que la capacidad de tomar decisiones conscientes es un recurso finito que se gasta durante el día, dejando que los hábitos, los instintos y los algoritmos tomen el control cuando la reserva está vacía. Para el año 3000, probablemente existe una solución para eso. Tal vez rediseñaron los entornos urbanos para que la opción saludable sea siempre la más fácil. Tal vez aprendieron a distribuir mejor la energía cognitiva a lo largo del día, pero en el año en que tú vives todavía es una batalla diaria. Y el observador del futuro lo vería como algo trágico y fascinante al mismo tiempo. La segunda nota que registraría tiene que ver con el ruido. No el ruido literal, aunque también ese, el ruido informativo, el número de estímulos, noticias, opiniones, alertas y actualizaciones que procesan tus ojos y tu cerebro en un solo día es algo que ningún ser humano, en ningún otro momento de la historia, tuvo que enfrentar. El antropólogo Robin Dunbar, conocido por su teoría sobre el número máximo de relaciones sociales que el cerebro humano puede mantener, estimó ese número en alrededor de 150 personas. Tu cerebro fue construido para preocuparse por 150 personas. Hoy, sin embargo, tu teléfono te hace saber lo que le pasó a millones, lo que opina cada uno de ellos, lo que comen, lo que sienten, lo que perdieron y lo que celebran. El observador del año 3000 anotaría que viviste en una época en la que el cerebro humano fue expuesto a una cantidad de información social que superaba en miles de veces su capacidad evolutiva de procesamiento, y que nadie encontró todavía la manera de desconectarse sin sentir que estaba perdiéndose algo importante. Lo que le resultaría extraño no es la tecnología, es que la tecnología avanzó más rápido que la biología.
Tu hardware, el cerebro que carga toda esa información, es casi idéntico al de un humano de hace 200.000 años. El mismo sistema de recompensa, el mismo miedo al rechazo social, el mismo instinto de comparación tribal, pero el entorno en el que ese cerebro opera cambió más en los últimos 30 años que en los 30.000 anteriores. La tercera cosa que registraría el observador es la soledad. No la soledad de estar solo físicamente, aunque eso también ocurre. La soledad de estar rodeado de personas y aún así sentirse profundamente desconectado. El investigador John Cacioppo, considerado el padre de la neurociencia social, pasó décadas demostrando que la soledad crónica tiene efectos sobre el cuerpo equivalentes a fumar 15 cigarrillos por día. Afecta el sueño, el sistema inmune, la presión arterial, la cognición. Y aún así, en esta época, la soledad es tratada como un problema personal, algo que cada individuo debe resolver por cuenta propia, no como una crisis de salud pública que merece la misma atención que cualquier otra epidemia. Y el observador del año 3000, que probablemente vive en una sociedad que sí la trata así, tomaría nota con algo parecido al asombro. Vería que millones de personas se sienten solas mientras sostienen dispositivos conectados a otros millones de personas, y que la paradoja nunca terminó de resolverse porque nadie se puso de acuerdo en si el problema era la tecnología, la cultura, la arquitectura de las ciudades, o las tres cosas juntas. Y entonces llegaría la cuarta nota. La más desconcertante de todas, el observador vería que a pesar de todo lo anterior, eres capaz de crear, de conectar, de construir algo hermoso en medio del ruido y la fatiga y la información excesiva. Vería que escribes canciones, que cocinas para otros, que llamas a alguien cuando sientes que esa persona lo necesita. Y que ríes, que amas, que buscas el sentido aunque nadie te garantiza que existe. Y eso, para alguien que viene del futuro y sabe lo que ocurre después, sería la parte más impresionante del documento. No la contradicción, la resistencia. Porque el siglo en el que vives es, en muchos sentidos, el más difícil de todos para ser humano. No porque haya más guerra o más hambre, aunque en partes del mundo eso también es verdad, sino porque es el primero en el que tienes acceso simultáneo a toda la belleza y todo el horror del mundo al mismo tiempo, en el mismo dispositivo, durante todo el día. Y aún así, sigues funcionando, sigues tomando decisiones, sigues buscando algo que valga la pena. El observador del año 3000 cerraría su cuaderno con una conclusión que tal vez no esperabas. No escribiría que fuiste una civilización perdida o que tomaste decisiones irracionales. Y escribiría que viviste en el momento de mayor tensión de la historia humana, el punto exacto en que la biología antigua chocó contra el futuro tecnológico, y que de alguna manera, entre el caos, algunos lo hicieron bien. La pregunta que dejarías en su informe no sería qué salió mal. Sería cómo supiste, en medio de todo ese ruido, qué era lo que realmente importaba. Y eso, en el fondo, es lo mismo que te preguntaste esta mañana antes de levantarte. Cuando miraste el rectángulo de vidrio y decidiste, por un momento, dejarlo boca abajo sobre la mesa. Gracias por ver este video. Dale like y suscríbete al canal. Esto fue Pinguino Pregunta. Preguntas simples, respuestas claras.